Señor les bendiga, amados hermanos. Espero que estemos todos aquí felices y contentos por una oportunidad más de reunirnos para ser edificados en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, Cristo vive y es una gran bendición que la iglesia, no es que la resurrección de Cristo era motivo de gozo para la iglesia primitiva, sino que tiene que ser motivo de gozo para la iglesia hoy, para la iglesia contemporánea. Porque, si se dan cuenta, la situación ha cambiado, quizás el modo de vida, los tiempos no son los mismos, pero la fe sigue intacta y nuestro Señor sigue siendo el mismo, en el cual no hay mudanza. Nosotros hemos estado hablando con la resurrección, bajo el tema de la resurrección, y en una primera instancia nosotros hablamos de por qué fue necesaria la resurrección de Cristo. Y hablamos de que en esa necesidad quedó comprobada la deidad de Cristo, su divinidad, su poder, que Él es verdaderamente Hijo de Dios, aunque ciertamente fue un hombre. No es un asunto que tenemos que discutir con las personas cuando te digan, tú estás creyendo en un hombre. Sí, era un hombre, pero también era Dios. Eso fue algo que se pudo conjugar solamente en la persona de Cristo. Vimos cómo eso realmente debe ser un asunto que impacta la vida del creyente, que una vez nosotros hemos confiado en Jesús, en un Cristo vivo, ya nuestra vida no puede ser igual, nuestra vida ha sido vivificada porque Él comparte esa nueva vida con nosotros. Y también hablamos sobre algunos versos de Primera de Corintios capítulo 15, donde Pablo hace una afirmación categórica, una afirmación no negociable. Él dice, si Cristo nos resucitó, vana es la fe, vana es la predicación, y seríamos dignos de ser los más penosos, los más lastimosos, si Cristo no hubiese resucitado. Y poníamos el ejemplo de un hombre al cual se le preguntó era un monje, que en una ocasión le preguntaron en público, de que, ¿y qué si toda tu vida creyendo en Jesús y de repente, qué si Jesús fuera una mentira? ¿Y qué si el cristianismo fuera una mentira? ¿Qué sería de ti? Él decía, bueno, yo creo que si Cristo nos resucitara, si todo fuera una mentira, yo no tendría nada de qué arrepentirme, decía él, porque la fe y la santidad en sí mismas son algo como bonito, pero dijimos que eso no es cierto para el cristianismo. Sino que si nosotros no tenemos la habilidad de contemplar al Cristo resucitado y creer por fe que verdaderamente resucitó, entonces como que creo que nos falta convicción. Creo que todavía no hemos abrazado la fe verdadera. Pablo dijo, lo repito de nuevo, si Cristo nos resucitó, vana es la fe. De hecho, una reunión como esta no tendría sentido. No tendría sentido que yo hubiese cruzado para este país en un avión a hablar de la resurrección de Cristo. O sea, ¿qué sentido tiene que yo haya venido de tan lejos a hablar de algo que no es cierto? Pero sin embargo, resucitó. Y ese es algo que no podemos, hermano, mire, nosotros tenemos que estar conscientes de algo. Y es que al evangelio, a la fe, llegamos por pura gracia. Dios ha tenido gracia y misericordia con un pueblo y estamos aquí por eso. Por eso nosotros tenemos que tener de continuo una expresión de alabanza en nuestro labio, en nuestro corazón, en nuestra vida para Dios, porque lo que Él hizo por nosotros no tenía ni siquiera por qué hacerlo y sin embargo lo hizo. Por eso usted se da cuenta que muchas veces se le predica la palabra, se le predica el evangelio a personas muy conocedoras y ellos no creen. Esos son los sabios según la carne. Mucha gente tiene sabiduría según la carne, pero ellos no creen en el evangelio. Entonces eso fue lo que vimos, la necesidad, porque era necesario. Vimos también características significativas de la resurrección. Y la característica cúspide, la principal, fue que Jesús no resucitó escondido, resucitó como persona pública. Y hablamos eso también. Mucha gente decía, el cuerpo se lo robaron, pero nadie pudo mostrar el cuerpo robado como evidencia. Eso fue un cuento de camino, como le llaman, ¿verdad? Eso fue intentar echar tierra a una gran verdad. Tuvimos el testimonio también de los 12, de los 500, de las mujeres, de todos estos hombres y mujeres que presenciaron, que el mismo Pablo también fue uno de ellos más adelante, camino a Damasco,
Pero Pablo dice algo tan importante, él dice, se presentó a 500 personas, de los cuales muchos aún viven. Él anima a los corintios, que eran una iglesia de aquella época, en el primer siglo, él le dice a ellos, si ustedes están dudando, vayan y recojan testimonio de la gente que lo vio con sus propios ojos, que todavía muchos de ellos viven. Porque cuando el Señor se presenta a 500 testigos, sabían de todas las edades, habían personas que quizás murieron un poco después de ver al Señor, otros duraron más tiempo, quizás habían unos que eran más jóvenes que vivían en ese entonces. Entonces, hermanos, el mundo posmoderno que nosotros estamos viendo hoy se está preparando para negar este acontecimiento. Incluso mencionamos un poquito de la historia de Strobel, aquel hombre incrédulo, ateo, que intentando probar que Cristo no había resucitado, descubrió que Cristo era muy grande como para que él lo negara. Y eso fue una gran maravilla. Hoy vamos a ver entonces los usos de la resurrección para consolar al Hijo de Dios. Miren, y nosotros encontramos mucho tipo de enseñanza en la Escritura. Nosotros encontramos sabiduría, encontramos exhortación, encontramos muchos tesoros en la palabra, pero hay algo que encontramos en la palabra que es fundamental, consolación. La palabra nos consuela. Y mencionaba así quizás hablando hace un tiempo, que nosotros vemos aún en las historias un patrón recurrente, que hay una lucha del bien contra el mal. Aparentemente el mal va creciendo, aparentemente las fuerzas de la maldad se ven imparables, pero de repente aparece el bien y organiza todo. Eso está en el inconsciente del hombre. El hombre inconscientemente está continuamente pensando eso, y por eso una de las grandes enseñanzas de Jesús, como por ejemplo el Sermón del Monte, él decía, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Dios es el que da la justicia, no los hombres. Incluso los hombres pueden imitar. Hay gente con deseo de hacer justicia, hay gente con deseo de hacer las cosas correctamente, pero ellos pueden en cierta manera imitar la justicia de Dios, porque no se le compara, porque hay hombres que pueden suministrar cierto tipo de justicia en tanto ellos viven, en tanto ellos pueden, pero cuando ellos decaen, casi siempre se levanta una generación que no respeta lo que otros hacían. Pero sin embargo Jesús, como nuestro máximo representante, como rey, profeta y sacerdote, él puede suministrar una justicia eterna para su pueblo. Pero nosotros vamos a ver ese tema de la consolación, los usos de la resurrección para consolar al Hijo de Dios. Y esto da lugar a considerar este tema de la resurrección, cómo nosotros podemos ser consolados a través de la resurrección. Pero antes de que entremos en el tema, demos gracias al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por la preciosa oportunidad que nos das de estar acá reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque prueba de que estemos aquí reunidos, prueba de que yo tenga la oportunidad de proclamar, prueba de que los hermanos estemos aquí todos reunidos, es algo que prueba tu misericordia, Señor. Porque todos nosotros que estamos aquí presentes hemos sido perdonados por tu gracia. Somos pecadores perdonados, llamados a una nueva vida, y eso hace que nosotros tengamos más que miles de motivos para adorarte y glorificarte. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias por lo que no nos das. Gracias por lo que sabemos y por lo que no sabemos, porque entendemos, Señor, que estamos aquí justamente donde tú quieres que estemos. Síguenos guiando, Señor. Síguenos instruyendo. Mira tu palabra, Señor. Yo te ruego que cada día más nos hagas más sensibles a ella. Cada día se active más como una llama en nuestro corazón la verdad de tu palabra. Que aprendamos a vivir por ella. Que vaya más allá de las paredes, que vaya más allá de la vida cotidiana, que vaya a donde quiera que estemos, Señor, y que nosotros amemos tu palabra y que hagamos de ella nuestra fuente de felicidad, de consolación y de sabiduría. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, amados hermanos, entonces la resurrección, decía como consolación, es consolador saber que verdaderamente Cristo se ha levantado, y hay que estar feliz también de saber todo lo que conlleva esa resurrección de Jesús, todo lo que arrastra todo eso, porque no fue que se levantó y ya. En la teología, a veces cuando estudiamos teología, nosotros vemos un
un gran apartado que se llama Cristología, que habla acerca de la persona de Cristo. Y en todo ese apartado se habla de quién es Jesús, y no solamente de quién es Jesús, sino también de lo que hace Jesús, de lo que efectúa. Porque la resurrección de Jesús no fue un hecho apartado, no fue un hecho de que, se levantó y ya para probar que se iba a levantar, no, sino que todo eso arrastra un gran panorama de victoria, un gran panorama de confianza y un gran panorama de cumplimiento ante todo. Número 1, hermanos, la resurrección de Cristo consuma la justificación de todo aquel que cree en Él. Justificación. Eso es como si yo a usted le hiciera una promesa. Si yo le hiciera a usted una promesa y yo le dijera, hermano, mire, yo le prometo a usted que yo le voy a resolver tal situación, no se preocupe. Pero si más para adelante yo no cumplo, mi promesa queda mal y yo en lugar de quedar como alguien que tenía deseo de ayudar, quede como un mentiroso. Por eso es importante que uno, por eso la palabra dice que el creyente tiene que decir sí o no. Que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. O sea, que no andemos con muchas ambivalencias, porque todo lo que pasa de ahí de mal procede, como enseña el escrito. Pero la idea es, hermanos, que si ustedes se fijan en los eventos de la resurrección, ustedes pueden ir a cada fragmento de la Biblia. Por ejemplo, si pensamos en Lucas, el evangelista, cuando Lucas hace su relato, enseña que las mujeres van con especias aromáticas para colocarlas sobre el cuerpo del Señor. Es como una manera de honrar a los muertos, embalsamarlos, ¿verdad? Tratarlos con ternura aún después de haber fallecido. Quizás colocar cosas que tuviesen un olor agradable, para detener un poco, para preservar un poco la corrupción que se avecina sobre los cuerpos. Los cuerpos se deterioran cuando no hay vida. Y ellas van animosas de hacer esto, ¿verdad?, con el Señor, porque el Señor es verdaderamente un ser querido para ellas. Y hablamos de la costumbre que mucha gente tiene de honrar a los muertos, aquellos que van y le llevan flores, aquellos que le hacen un memorial cada cierto tiempo. Todo eso la gente lo hace, porque sigue quedando un recuerdo. Aunque el ser querido no está, sigue quedando un recuerdo, un vínculo. Y estamos acá por una temporada, pero cuando las mujeres van al sepulcro, que lo encuentran vacío, ellas se llenan de asombro, por ahí donde los ángeles interceden. Y ellos le dicen, acordaos de lo que él había dicho cuando estaba entre ustedes. El Señor dijo un montón de veces que iba a resucitar. Y es una enseñanza que hay allí. Nosotros los seres humanos padecemos de olvido. Padecemos de olvido, se nos olvidan las cosas. Aunque algunos dicen que hay un olvido conveniente, ¿verdad? Hay cosas que nunca se nos olvidan. Decía alguien relajando, a mí se me está olvidando todo. Lo único que no se me olvida es cuando alguien me debe dinero, ¿verdad? Porque decía, no se me debe, eso no se me olvida a mí, pero eso es una forma de hacer un chiste con esto. Pero la idea es, el olvido en nosotros hace que cometamos fallos. Ellas no van gozosas corriendo al sepulcro diciendo, ya van 3 días, ya tiene que estar ahí ya levantado, vamos a ver si lo encontramos. No, ya van a embalsamar el cuerpo, porque ellas dicen que se murió, está ahí todavía postrado. Pero los ángeles dicen, acordaos de lo que le dijo antes cuando estaba entre ustedes, que él iba a resucitar, y vimos esa parte. Pero entonces la idea en cuestión es que juntamente con la resurrección de Jesús, toda promesa que él hizo se levanta confirmada. No es que antes era mentira y que después fue verdad, no es que era verdad cuando lo dijo, pero existe una confirmación poderosa cuando él se levanta. Entonces él es capaz de asegurar todo eso. Y hablamos en la primera parte que en esa resurrección él consuma justificación de todo lo que cree en él. Era necesario, hermanos, era necesario que Cristo redimiera a la raza humana, porque la raza humana nace sumergida en pecado. Es una raza que está llena de corrupción, es una raza que está caída, pero el Señor justifica con su poder, con su sustitución, y todo lo que Cristo está haciendo en su obra, principalmente su obra sacerdotal. Él está en cierta manera representándonos, hermanos. Representándonos. Y yo le decía a ustedes que Dios, a veces en la palabra vemos fragmentos en lo que Dios emite una opinión. Eso es muy interesante, ver a Dios dando una opinión, cuando Dios da una opinión de algo. Por ejemplo, cuando Dios dijo que Job era justo, Dios dice, mira mi siervo Job, es un hombre justo. Y lo que Dios dice, eso es, porque Dios no habla mentira. Luego de Abraham dice, este es mi amigo. Yo caminé con, se me escapó el nombre, con Enoc,
y yo hice esto y estaba viendo lo que Dios, pero hay una palabra que Dios nunca dice de nadie, solamente la dijo de Jesús. Ese es mi hijo amado que me hace feliz. Eso es como cuando usted como padre, yo le ponía el ejemplo cuando yo fui a recoger las calificaciones de mi hija, que salieron toditas por encima de los 90. Yo dije, no, pero yo tenía mucho que no, esa es la más grande, yo tenía mucho que no la cargaba, ese día la cargaban que me dolió la espalda. Sí, porque me sentí tan feliz de ver unos buenos resultados en sus calificaciones que yo dije, no, pero esta muchacha me hace sentir contento. Es como cuando nosotros nos llenamos de orgullo, no de orgullo despectivo, sino de orgullo bueno, o sea, me siento contento, estoy orgulloso de esto porque esto es algo bueno. Entonces cuando Dios ve a Cristo, dice, ese muchacho me tiene contento, a mí me tiene feliz, porque fue el único que cumplió de cabo a rabo toda la ley, el único que vivió conforme Dios establece, no nosotros, hermano, con nosotros una batalla diaria. Nosotros siempre hay que alarnos con el cayado, como dicen, que el pastor tenía un bastón y un cayado, el bastón era para fincarse, el cayado era para jalar la ovejita por el cuello. Porque a veces la ovejita da un paso fuera de redil, el pastor viene y la jala para que no se le pierda. Dios se la pasa con su cayado dándonos salones, pero Cristo fue obedientemente, dando pie de letra a la profecía, cumpliendo todo. Y es ese Jesús lleno de justicia que se ofrece por ti y por mí. Y es consolador saber que aquel que se representó, aquel que nos representa, cuando va al madero, dice una última palabra, consumado es. Eso significa en griego, no se debe nada. Imagínese que usted tenga una gran deuda por ahí. Usted no sabe cómo la va a pagar. Y de repente alguien dice, mira, la deuda de fulano, ya dile que no debe nada, llámalo. Y dile que se liberó de eso que no lo dejaba vivir, de eso que lo tenía hundido. En nuestro caso, la afrenta con Dios, el pecado, la desgracia de ser seres caídos, nos tenía atados de pie, de cuello, de mano, no podíamos ir a ningún lado ni hacer nada. Y viene Jesús en la cruz y dice, consumado, ya no se debe. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, Él, Jesús, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Mira la causa de la entrega de Jesús. La cruz del Calvario no es una cosa sencilla. La cruz de Cristo no es una cosa trivial. La cruz de Cristo es algo trascendental porque Él dice, Él fue entregado a muerte por causa de nuestros pecados. Era por nosotros. Era por nosotros. Y seguimos pensando en el camino de la gracia. Pregúntele usted a ver qué respuesta le llega a la mente. Pregúntele al Señor, ¿cuál fue la causa por la cual tú te entregaste? Porque nosotros que vivimos en este plano terrenal, nosotros medimos todo en creces, en beneficios. Si yo voy a tal sitio, ¿qué hay para mí? Si yo hago esto, ¿qué voy a conseguir? Vivimos midiendo todo en creces, materiales, cosas como que... Pero, o sea, ¿qué necesita Dios que nosotros tengamos que darle? Dios no necesita nada. Dios sigue siendo un completo misterio aún para su pueblo en ese sentido. Porque yo oigo gente a veces emitiendo opiniones, ellos dicen a veces, pero si yo fuera Dios hiciera tal cosa, y yo, oye ahora, gracias a Dios que Dios es Dios y no alguien más, porque solo Dios puede ser Él. No dice eso a veces así, pero Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Es como si Cristo se pone en los ojos de Dios y Dios nos ve a través de su justicia. Eso fue lo que Dios hizo. Y en 2 de Corintios 5:21 habla de eso. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es como algo que es difícil hasta de comprender en nuestro plano en el que estamos. Porque, por ejemplo, el verso lo que está haciendo como un enunciado que dice, Dios trata a Cristo como el peor de los pecadores, a fin de tratarnos a nosotros como los mejores de los santos. Eso fue lo que pasó allí. Pero cabe destacar, hermanos, que la justicia de Cristo, que nos fue imputada, no es independiente a la persona de Cristo. ¿Cómo así? Que no fue que nos dieron una chaqueta de justicia que podemos usar a nuestro antojo, es que depende de Él. Él sigue estando presente. Y de hecho el crecimiento en la vida cristiana se va desarrollando con una relación personal con Cristo. Y a veces escuchamos a las personas, yo fui uno que quizás lo dije en algún tiempo, porque son ignorancias
que a veces se cometen. Yo me convertí en los años 90 y tanto, yo me convertí allá atrás, se pareciera como que encendimos un switch, modo cristiano encendido, pero no es así de sencillo. Se trata de una relación. Yo no puedo decir que yo contraje matrimonio con Juana Liriano y que fue allá y ya. No, es que hay que construir una relación y hay que edificar eso todos los días y hay que seguir caminando hasta llegar al tiempo que Dios estableció para cuando ya toque decir adiós de este plano terrenal. Es así. Pero ninguna relación se constituye de un evento aislado que una vez hicimos. Se trata como de una continua convergencia de las personas. Y cuando nosotros como creyentes hablamos de Cristo, hablamos de la relación que tenemos con Él. Es interesante verlo en ese punto de vista. Y ciertamente, hermanos, la vida era la paga que Él vino a ganar. La vida que Él nos otorga fue lo que vino a ganar para compartirla con nosotros. En Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz. Tenemos paz con Dios. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Paz. La gente define la paz como la ausencia de conflicto, la ausencia de la guerra. No hay problema cuando hay paz. Yo le decía esta tarde al hermano Luis, hablando, estábamos viendo unos documentales de guerra y cosas ahí. José me lo advirtió, José me dijo, tú vas a aprender mucho de historia con Luis, porque a Luis le encanta la historia. Estaba con Luis ahí hablando, y yo le decía a Luis, algo que yo escuché hace mucho tiempo, que en Suecia hay un instituto que se llama Instituto de Paz Mundial, y esta gente lo que hacen es estudiar los eventos de la tierra, en tanto a las guerras, a los conflictos, y ellos dicen que en 6.000 años de historia que hay relatada, 6.000 años de historia formal que hay relatada, no han habido más que 25 años de paz mundial. Oigas eso, 25 años en lo que no hubo, y no fue que fue un periodo corrido, fueron 2 añitos allí, 3 añitos aquí, recolectados en 5.000 años. 5.000 años o casi 6.000 años de historia, yo no sé si se dan cuenta, 25, hermano, ¿qué es 25 versus 6.000? Nada. Y eso es lo que hemos tenido de paz, 25 añitos versus 5.000 y pico de años en lo que en algún lugar del mundo ha habido un conflicto que muchas veces ni se entiende, luchas de poderes. Personas de una misma constitución, porque cuando Dios nos mira, nos ve de la misma constitución, lo que pasa es que nosotros en este plano es que nos llegamos a creer cosas. Corrupciones, poderes que llegan a nuestra mano y lo usamos, ¿verdad?, para subyugar, para hacer daño. ¿Y qué estamos viendo aquí? Vemos algo diferente. El efecto de la justicia será la paz, por la justicia de Cristo. Y sabemos que nadie en este mundo tiene la habilidad de sostener la paz sino Dios. Y por eso el pueblo de Dios aguarda la paz de Cristo. Por lo tanto, al haber sido nosotros reconciliados por su muerte, mucho más seremos salvos por su vida. Verdad que se enseña, verdad consoladora que se enseña en Romanos 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si cuando éramos enemigos, escucha pueblo de Dios, si cuando éramos enemigos fuimos rescatados, ¿qué no será ahora estando reconciliados? ¿Qué no hará nuestro Dios por nosotros ahora? Nos va a dar vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Y nosotros hablamos en la segunda vez que estuvimos hablando, como Pablo dice que ya nosotros estamos sentados con Cristo, resucitados. Entonces cuando Pablo está enseñando eso, Pablo todavía estaba vivo. Yo no entiendo a qué Pablo se está refiriendo, ¿verdad? Pero Pablo se está yendo al pensamiento mismo de Dios. Que Dios nos mira a nosotros y Dios no está diciendo, oye, miércoles, o estamos en el mes de julio. O sea, Dios no está llevando toda esa fecha y toda esa cosa. Eso es nosotros en este plano. Dios ve todo en un eterno pasado, un eterno presente y un eterno futuro. Él puede ver todo el tablero completo. Él puede tener una visión completa de todos los panoramas. Él sabe todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Decía un pastor en la República Dominicana que si el Señor viniera a comprar un carro y el carro tiene un defecto, él no lo compra porque ya él sabe que tiene un defecto.
Eso a uno que le puede pasar, que compremos algo defectuoso y que después nos demos cuenta, porque nosotros no tenemos como la habilidad de ver más adelante. El Señor puede ver todo. Todo lo puede ver el Señor. Entonces es interesante que pensemos en eso. Número dos de tres. La resurrección de Cristo es el medio por el cual Dios obra la santificación. Y quiero hacer un contraste con la conversión, la salvación y la santificación. Son cosas son distintas. Al momento de la conversión hemos sido salvos. Pero nosotros tenemos que distinguir la salvación de la santificación, porque la salvación es un evento que ocurre en ese momento cuando Dios nos salva, pero la santificación es un evento continuo que nunca se detiene en la vida del creyente. La santificación tiene que ver con qué tanto nosotros crecemos en gracia y sabiduría de la que Dios da. Hablaba del momento de ese evento allá cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, dice la gente, allá, hace 20, 30, 40 años, no sé, que yo me convertí. Pero entonces hay que ver cómo ha sido el proceso de santificación en esta persona. En ese tiempo, ¿verdad?, que Dios le ha permitido vivir en una relación con Él, ¿qué tanto hemos crecido conforme a lo que Dios demanda? Y haciendo referencia a esto, recordar lo que dijimos anteriormente, que la vida del que cree en Jesús es una vida que ha sido impactada. Una vida que ha sido impactada. Yo digo, como dice el apóstol Pablo, si no creíste es en vano. Si yo no he creído en vano, pues entonces se supone que en ese nuevo nacimiento debe haber como un sinnúmero de virtudes y características que empiezan a desarrollar en esta persona. Y decía alguien de manera muy curiosa que uno puede durar 30 años en un parqueo y no se va a volver un carro por eso. Por eso durar 20, 30 años en una iglesia no es la garantía de ser un creyente. Lo que hace la diferencia no es el tiempo en la iglesia, es si Dios está en nuestra vida. Eso es. Y de hecho, Pablo siempre invitaba a la iglesia como a hacer este ejercicio mental, por ejemplo. Él nos decía, cuando tú vayas a la iglesia, pruébate con otro hermano. No decía, pruébate a ti mismo a ver si tú tienes la fe. Porque a veces, y pasa mucho esto, principalmente a los jóvenes, le pasa mucho esto, que muchas veces el joven aprende por imitación. Ellos dicen, bueno, yo conozco jóvenes cristianos que van a la iglesia, pues yo también voy. Yo conozco jóvenes cristianos que sirven en tal ministerio, pues yo también sirvo. Ellos van como viendo, yo dicen, pues entonces cuando yo miro a otro y me miro yo, pues yo creo que yo soy cristiano también, porque yo también hago lo que el otro hace. No, es que tenemos que poner la mirada en el cielo primero. Porque del cielo, o sea, de Dios es que viene todo lo que ocurre en la iglesia, es de Dios que viene. Por ejemplo, si Dios me ha dado un don, yo nunca puedo decir, es una habilidad que yo tengo porque yo soy inteligente. No, eso me lo dio Dios y no me lo dio para mí, lo dio para la iglesia. Porque la iglesia es la que se va a nutrir de esto y yo soy como un obrero. Digamos que Dios te da mucha agua para que tú le riegues el conunco, pero un trabajazo eso. Un trabajazo regar la tierra para que se vean los frutos, ¿verdad? Pero es para eso que Dios lo da. Toda dádiva, y el Señor lo hace como de manera plural. Dice que el Espíritu da pluralidad de dones. El mismo Espíritu que da una cosa da otra. Es un Espíritu multiforme. Como que hace ese despliegue de gracia sobre la iglesia y todo eso para ponerlo al servicio de la iglesia. A veces se puede dar el caso de que nos convirtamos en ladrones de dones. Que Dios nos haya bendecido con un don y que queramos nosotros hacer otra cosa con ello. Y eso es muy, muy malo. Eso es para el Señor y se debe poner a disposición de Él. Entonces, la santificación se obra por medio de la resurrección. Vamos a Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los versos del 4 al 5. Dice acá, Romanos 6, del 4 al 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. El Señor nos ha otorgado
una vida nueva, que es una vida que debe ir en avance, debe ir en progreso? ¿O por qué usted cree que es necesario, mi amado hermano, mi amada hermana, de que cada mañana que nosotros nos levantemos, hay como una necesidad imperante de que nosotros vayamos a las Escrituras? La Escritura no es el tipo de libro que uno diga, ya yo le he leído suficiente. Ya no, eso no es. Yo una vez tuve un profesor en la universidad que el material que él nos daba, él se lo sabía de memoria. Y él decía, vayan a la página tal, al punto tal, y hay que hacer esto, lo otro, y nos produjo mucha curiosidad el manejo que él tenía de eso. Y en una ocasión le preguntamos, profe, pero usted se sabe, imagínate, yo tengo 34 años impartiendo la misma asignatura a estudiantes en la UAS, en la Autónoma de Santo Domingo. Tengo 34 años enseñando esa asignatura y ya yo me lo sé, ¿verdad? Pero no pasa así con la Biblia. Yo estoy seguro que si él fuera un creyente, él no podía, por más que supiera Biblia, no podía subestimar la Biblia al punto de decir que se la sabía como la palma de la mano. Nosotros aprendemos a andar por la Biblia, sí, nos enamoramos de un libro, de un verso, pero la Biblia es la palabra de Dios. Eso es algo como tan grande que es un libro que sigue desafiando la mentalidad del hombre. Es un libro que la gente tiene mucha opinión de él, y ahí afuera la gente puede decir un montón de cosas de la Biblia, pero para nosotros es palabra de Dios. Entonces existe esa necesidad de que nosotros vayamos continuamente. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer, y la manera en la que vamos a crecer, Dios ha ideado esos medios de gracia para que su pueblo crezca. La palabra es fundamental, la oración es fundamental, la congregación es fundamental. Tenemos que estar en una congregación. Mucha gente dice a veces, yo llevo mi cristianismo a mi manera. Eso es muy peligroso, porque eso nos lleva por una senda que nosotros no conocemos. Y hay gente que sabe Biblia en cantidad, pero sigue rumbo al infierno. Bueno, ustedes saben que Satanás sabe muchísimo de la palabra y sigue siendo el enemigo mortal de nuestras almas. En fin, es así. El medio por el cual Dios obra la santificación, y en 1 de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mírala ahí, nosotros nacimos para una esperanza viva. Y a veces, en los círculos cristianos, nosotros vemos mucho el tema de los testimonios. Muchas personas dicen, yo tengo que darte un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Eso es muy importante, poder escuchar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de manera particular. Eso es muy importante. Pero los testimonios no son un sustituto de la palabra. Porque algunos testimonios que las personas relatan, muchas veces lo que agregan es, la gente quiere saber, ¿verdad? La gente tiene curiosidad, pero la palabra no tiene sustituto. Y de hecho hay un testimonio común en la vida de cada creyente, y es que cada creyente ha conocido a Cristo. Y ese es el magno testimonio de que Cristo ha resucitado, para hacernos renacer para una esperanza viva. Eso no tiene otra cosa que se le pueda poner al lado. Claro, yo recuerdo que en el seminario nos decían, cuando hablaban de la predicación, el predicador puede hablar un poquito de testimonio, pero una mínima parte de testimonio, que la mayor parte sea proclamación para salvación, porque los seres humanos necesitan atender la palabra para que puedan ser salvos. Pero en definitiva, acá Pedro está en cierta manera haciendo como un acto de alabanza al nombre de Dios, y está hablando acerca de cómo nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección. Y más adelante, en su segunda carta, es este mismo Pedro que enseña, 5:21, donde nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿No pueden agarrar fuera de base a veces con eso? Vamos a decir que usted salga por la puerta y vaya hacia la calle con destino a su hogar, y que de repente una persona en el camino le diga, güey, tú estás saliendo de ahí, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué tú eres cristiano? O sea, porque yo nací ahí, como dice la gente, yo nací ahí me quedo. O porque yo, no podemos gaguear en ese momento. En ese momento tiene que llegar a nuestra mente este versículo de 1 de Pedro 3, que dice, porque el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Porque no hay un lugar más seguro que las manos de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una necesidad de Cristo, que Cristo nos ha dado esperanza, vida nueva y salvación.
Y él dice, estén preparados para responder esto ante todo aquel que te pregunte, porque la gente tiene un montón de curiosidad. Y déjeme darle un dato interesante de la curiosidad de la gente y el Evangelio. Usted sabe que el Evangelio muchas veces padece por nuestra propia culpa. Porque siempre hay una opinión que la gente tiene del Evangelio. Y ni esa opinión que la gente tiene del Evangelio no la ha tomado de la Biblia, la ha tomado de alguien que ha observado. Y ahí es donde comienza el problema. Por eso debemos preocuparnos nosotros por saber qué es el Evangelio, para vivir por él y poder presentarlo. Por ejemplo, mira, incluso yo estaba escribiendo eso, yo estaba texteando eso. Ustedes saben que recientemente en Santo Domingo hubo un autoproclamado pastor que estaba haciendo atrocidades, aprovechándose de los miembros, violando mujeres, haciendo cosas terribles. Y cuando toda esa vagamundería destapa, la gente tiene una sola opinión. Todo es los cristianos. Y quieren como meter a todo el mundo en el mismo paquete. Y yo decía que mucha gente que se hace llamar siervo de Cristo en estos días le haría un gran favor al Evangelio si se quitara ese nombre. Porque a veces son mercaderes. A veces son gente que están haciendo mucho daño dentro del pueblo de Dios y dañando conciencias, y esas son las personas que cuando Cristo estuvo en la tierra le dijo, ustedes, hay de vosotros, le dijo él a ellos, que recorren el cielo y la tierra buscando un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen hijo del infierno, lo vuelven más perdido que ustedes mismos. Eso es penoso. Entonces hace falta que haya un pueblo de Dios entendido que sepa defender la esperanza de Cristo de manera correcta. Incluso sabemos por lo que la palabra enseña que los hombres que dirigen la grey de Dios tienen unas características, que son hombres maridos de una sola mujer, que son hombres hospedadores, que son hombres, ¿verdad?, que tienen ese deseo como de hacer el bien, que no son deseosos de ganancias deshonestas, que no son dados al vino, o sea, todo eso lo enseña la palabra. Entonces, estos hombres aparecen ahí, la gente no logra identificarlo porque no van a la palabra a saber qué es lo que Dios está haciendo. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces que no tengamos miedo, hermanos, no nos dejemos amedrentar, y más por las falsas opiniones. Y en su contraparte, yo recuerdo hace mucho sobre ese tema también de la opinión que tiene la gente. Cuando nosotros sabemos dónde estamos parados, cuando conocemos la palabra, cuando estamos deseosos de servir al Señor, el Señor pone gracia aún en las palabras. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en el banco, en la zona de Cabarete. Ustedes saben que en los cubículos en los bancos, los cajeros están uno al lado del otro, uno al lado del otro. Tú trabajas con un compañero, que hay otro, es como una línea de personas en un cubículo. Había un compañero que duró mucho tiempo trabajando al lado mío, y yo siempre hablaba con él. Claro, si estábamos desocupados nos poníamos a hablar. Y en una ocasión, él me hizo una pregunta. Y él me dice, yo a veces no entiendo los motivos de las cosas que pasan en el mundo. Porque, por ejemplo, me dice, mira, por ejemplo, y que todavía estamos viendo eso en tiempo real, las guerras. La guerra de Israel contra Gaza, todo eso. En una ocasión estábamos hablando, un poco más atrás, de ese conflicto bélico que hay siempre en Medio Oriente. Y yo empecé a relatarle la historia de Abraham, la historia de Ismael, de Isaac. Y diciendo, mira, y él dice, ¿y dónde tú encontraste todo eso? Eso está en la Biblia. En la Biblia, sí, en la Biblia explica todo eso. De hecho, yo le digo, mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? Porque él me dice, no, hombre, lo que pasa es que la mamá mía tiene una religión ahí, no sé, ella va a la iglesia y mami vive como en otra cosa. Ella no oigo a mami como enseñando ese tipo de cosas. Porque ese es el problema, que a veces nosotros nos agregamos a una creencia y vamos por el mundo practicando cosas que ni siquiera proceden de la Biblia. Y yo le decía, no, eso está en la Biblia. Lo que pasa es que nuestra dejadez a veces hace que no vayamos a la Escritura. Y ese quedó maravillado y dice, oye, pero yo creo que si a mamá le sobra una Biblia, voy a coger una para empezar a leerla. Yo, eso sería lo mejor que tú pudieras hacer. Porque se maravilló de que la Biblia contenía todo eso. Él me decía, para mí la Biblia tenía otra cosa. Para mí la Biblia lo que tenía era muchas notaciones de rezos, muchas cosas así, porque él ve esto, ¿verdad? Mucha santería y cosas. Yo, no, la Biblia es un libro que todos se han beneficiado de la Biblia, aún los que no creen se benefician de ella. Los arqueólogos, cuando quieren encontrar algo, van a la Biblia para ver en qué región está.
Los historiadores sacan información de la Biblia. Es paradójico que una página de internet como Wikipedia no es una página cristiana y usted pone Rey Salomón y ahí salen muchísimos datos de Salomón que lo sacaron de la Biblia. Ellos usan la Biblia como fuente y ellos no creen entonces, usted se da cuenta de la contradicción del hombre. Pero es algo interesante. Entonces, Cristo, hermanos, Cristo liberó por su poder su humanidad de la muerte y la culpa de nuestros pecados. O sea que de esa misma manera, Cristo está de manera categórica liberando al creyente de la corrupción de la naturaleza en la cual yace muerto. Nos libera de esa corrupción que heredamos de Adán. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, nosotros estamos como rodeados por la gracia de Dios, y sea la vida o sea la muerte, ahí estamos con Él. Y finalmente, hermanos, la resurrección de Cristo da a conocer la resurrección de la iglesia. Y hablamos eso anteriormente, cómo Cristo en su vida comparte el poder de su vida con la iglesia. Dice Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y es por eso, hermanos, que Cristo es llamado, según 1 Corintios 15:20, primicia de entre los muertos. Mis amados hermanos, rogamos al Señor que sea su Santo Espíritu infundiendo su palabra en nosotros. El tiempo pasa, uno se va dando cuenta cómo va el asunto avanzando. Los muchachitos se vuelven hombres, los hombres se vuelven viejos y los viejos van decayendo. Pero la idea es, hermanos, que nosotros tenemos una vida que tiene propósito. No vivimos la vida como los que no tienen esperanza. A veces uno ve las calles, principalmente aquí, mucha concurrencia de personas, y uno ve todas esas personas caminando y uno a veces dice, ¿a dónde irán esas almas? Uno dice, mucha gente, ¿verdad?, en el mundo, mucha gente que vive, ¿verdad? Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar al Señor. ¿Para qué? Para que cada día más nosotros nos acerquemos a su palabra, para que cada día más podamos crecer más en gracia y sabiduría, y también que sea el Señor como que dé la gracia suficiente para que la iglesia pueda florecer, pueda crecer, para que la iglesia cumpla su misión, que es propagar el evangelio. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que el experto en marketing muchas veces se vuelve experto en generar una necesidad. La gente quiere generar una necesidad para que un producto pueda venderse, pero cuando se habla de Cristo, no hay que generar necesidad, la necesidad está. Porque cada ser humano necesita de Dios. Y debemos ir a la gente no como expertos de mercadeo, sino como clientes satisfechos, porque sabemos que Él nos ha salvado. Y por eso debemos proclamarle a Él y solo a Él. Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de usar tu palabra. Mira, Señor, hemos hablado de tu palabra. Sea pues, Señor, tu Santo Espíritu aplicando esa palabra a nuestros corazones de manera que puedan producir mellas en nuestra vida, que podamos entender qué deseas tú de nosotros, que podamos, Señor, entender qué es lo que nos corresponde hacer, que olvidemos quizás, Señor, las viejas molestias, que olvidemos los viejos errores y que miremos una vida en Cristo renovada, que recordemos que Jesús vive, que reina, que podemos ir a Él con toda seguridad de que verdaderamente ha resucitado y se ha levantado. Permite que podamos experimentar ese gozo. Pero sabemos, Señor, que ese gozo solamente será posible cuando tu Santo Espíritu esté de manera clara, Señor, encendiendo nuestra vida para darnos una fuerte convicción, un fuerte ánimo en aquellas verdades que ya hemos abrazado en algún momento. Permite que podamos ser renovados y podamos, Señor, proclamar tu palabra y que se abran las puertas de tu gracia para que nosotros podamos comunicar el evangelio y también para que quien nos recibe pueda venir en arrepentimiento y fe. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.